Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por sumarte a esta nueva oportunidad del ciclo de webinars que organiza el Parque Empresarial Austral. Mi nombre es Martín Bosch, soy director comercial de Parque Austral, me encargo de la ocupación del parque y la promoción también de nuestros proyectos de inversión. Para quienes no tienen la oportunidad de haber visitado, de no conocen la ubicación del parque, simplemente quería contarles que en Parque Austral brindamos a pymes, empresas multinacionales, startups y también oficinas para empresas que necesitan ampliar sus espacios de radicación, ubicar sus oficinas centrales o también contar con un espacio de oficinas satélites, así también como espacios de naves industrial y centros logísticos. Contamos con un campus con un ecosistema de negocios bastante particular dentro de lo que es el mercado argentino. No hemos encontrado productos con esta combinación entre lo que es el ámbito empresarial, el científico y el académico en un mismo lugar. Así que desde nuestro lado simplemente comentarles que el parque está ubicado dentro del campus de la Universidad Austral. Trabajamos en vinculación con el IAE Business School, la escuela de posgrados, el Hospital Austral, todo dentro de Pilar, y hoy tenemos más de 70 empresas y startups radicadas en el parque. Esto como un breve resumen para que entiendan desde dónde estamos haciendo estas acciones en conjunto con las distintas empresas del parque, como en este caso, y ahora sí, me encantaría presentarles a Walter Morales, presidente y accionista de Wise Capital, quien va a comenzar con la charla y la exposición del día de hoy. Y antes de hacer el paso del micrófono a Walter, simplemente mencionarles muy rápidamente cómo es la dinámica del evento. Vamos a contar con 45 minutos de exposición de Walter y al final de la exposición tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Por eso, en la sección de Zoom, es muy importante que ustedes puedan dejar sus comentarios en la sección de chat o en la de Q&A, de preguntas y respuestas, porque a la final de la presentación repasaremos las preguntas y Walter se tomará estos 15 minutos como para poder responder todas las inquietudes. Así que Walter, ahora sí, todo tuyo, muchos éxitos y muchas gracias por este espacio dedicado. No, un placer, muchas gracias Martín. Bueno, buen día para todos. La idea es brevemente contarles un poco qué es lo que estamos viendo que va a suceder en la Argentina en los próximos meses y post elecciones también, y en función a eso tratar de diagramar alternativas de inversión y también de financiamiento. ¿Sí? ¿Qué es la especialidad de Wise Capital, ¿no? como agente asesor global de inversiones? Bueno, nosotros dividimos la charla en tres capítulos: el upside del mercado, el downside del mercado y después probablemente las recomendaciones. Podemos discutir eternamente si un crecimiento del 6/6,5% es bueno, es poco, o no. Realmente, si me preguntan, para mí es poco. La economía el año pasado terminó con un arrastre estadístico de 5%. Entonces, crecer un 6,5% quiere decir que en términos reales vamos a estar creciendo entre 1,5%, y si le descontamos que la población crece a un ritmo del 0,8% anual, el crecimiento per cápita, si los precios relativos se mantuvieran constantes, es inferior al 1%. O sea, es escasísimo. Pero cuando vemos en términos de inversiones, en términos de mercado, acá lo que importa es que vamos a crecer entre 6 y 6,5% contra el año pasado y que indudablemente nuestras ventas van a aumentar. Por lo cual, en teoría, si estamos más o menos bien parados financieramente, también van a aumentar nuestra utilidad, ¿sí? Entonces, acá no importa tanto si el crecimiento es fuerte o no es fuerte en términos relativos o de dónde venimos, sino si va a existir o no va a existir. Y el otro punto muy importante, por eso para nosotros forma parte del upside del mercado, es que como esperamos un ciclo de precios alcistas por bastante tiempo,
2022 ya la Reserva Federal está diciendo que no va a aumentar la tasa y lo aumentaría en medio punto en el 2023, o sea, tampoco va a ser un aumento importante lo que está previendo. Es de esperar que los precios de las materias primas sigan alcistas. Por ende, que este año creceríamos entre 6 y 6,5%, y los años siguientes, 2022, 2023, quizás 2024, vamos a estar creciendo entre 3 y 4%. Parece ciencia ficción cuando vemos cómo está la Argentina, la incertidumbre política y un montón de cuestiones adicionales. La realidad es que son todas cuestiones negativas que hemos venido teniendo en la Argentina en las últimas décadas, y así todo tenemos nuestro ciclo de 4, 5, 6 años de crecimiento que después termina lamentablemente en una crisis de la cual creo que tampoco vamos a salvarnos. Eso lo vamos a ver en el Dow Jones Mercado. Pero lo importante es que esa caída no la estamos viendo para mañana. Entonces podemos invertir con cierta tranquilidad. El otro punto importante, y por el cual creemos que es un punto a favor de que suban las inversiones, es que por la evolución del plan de vacunación, que el gobierno se puso un objetivo muy cortito, que para fin de junio estuviera el 40% de la gente inoculada, era archisabido que lo va a alcanzar porque cuando empiece el mes de junio ya tiene un stock de vacunas para vacunar a más del 38% de la población. Así que lo más probable es que termine junio o estemos en la primera quincena de julio con el 50% de la población inoculada. Esto lo que nos permite asegurarnos es que, o nos permitiría, pongámoslo en hipotético, de que no va a haber nuevas restricciones a la movilidad, con lo cual el crecimiento económico no se va a ver amenazado. Después el gobierno está volcando unos 50.000 millones de pesos, no es tanto, es el 0,2 puntos del PBI, pero todo suma, a través de la devolución de ganancias, los cambios en el monotributo, la ampliación de la tarjeta alimentar, el incremento de las jubilaciones y asignaciones. Esto va a impulsar el consumo, va todo a consumo, todo esto, y la plata circula. Por eso, una cuestión que hoy estamos viendo como alentadora, que en relación al año pasado, que fue un año terrible, pero como les expliqué al comienzo, no importa la comparación, importa que este año sería mucho más positivo. La masa salarial está aumentando 2 puntos. Las cápitas que reciben un salario. La masa salarial está aumentando por bastante más de 2 puntos. Los salarios pensamos que este año le van a empatar o le van a ganar a la inflación. Camioneros y bancarios, que son dos sindicatos, falta que se suman UAM y WOCRA, que marcan tendencia y demuestran el camino al resto de los sindicatos, ya arreglaron pautas del 45 y 43%. Pero no descartamos que hacia septiembre u octubre o noviembre tengan una nueva revisión si se quedan abajo en materia inflacionaria. Por eso decimos, como mínimo le van a empatar a la inflación. Nosotros preveemos que este año va a cerrar con una inflación levemente inferior al 47%, 2021, pero si yo hoy me paro y miro de acá 12 meses adelante, es decir, junio-mayo, la inflación se estaría desacelerando al 43%. O sea, acuérdense de este número, porque cuando este número es vital, cuando hagamos todo el análisis de títulos públicos, nos estaríamos invirtiendo. Más allá de que el gobierno está perdiendo la batalla contra la inflación y es muy difícil ganarla con instrumentos administrativos. Sí, esto es creemos que el gobierno está errado en el diagnóstico y está errado en los antibióticos que está dando. Sí tenemos que destacar como aspecto positivo que la base monetaria está aumentando 4% en lo que va del año, a pesar que la inflación también en lo que va del año es del 23%. Acá estamos viendo un gobierno más prudente, que no está queriendo apagar el incendio con nafta, está disminuyendo el ritmo de emisión. ¿Por qué? Porque hay muchos pesos circulando del año pasado, cuando la emisión monetaria había representado 7 puntos del PBI. O sea, lo que está haciendo el gobierno es retirando esos pesos, por eso la emisión de moneda es muy inferior a la inflación. Acá, entre paréntesis, a los que les gusta la estrategia, me parto de las finanzas, pero lo vinculo con el mundo de los negocios.
si tenemos una base monetaria que aumenta un 4 y una inflación que aumenta un 23, si queremos ser ganadores en nuestro mercado tenemos que tener un portfolio muy amplio, porque esto lo que nos dice es que la gente, a nivel de masa salarial, por supuesto, va a tener menos plata para comprar la misma cantidad de bienes y servicios con la calidad que lo venían comprando. O bajan la calidad para mantener la cantidad, o mantienen la calidad bajando la cantidad. ¿Sí? Por eso, si queremos ser exitosos, tendremos que tener un portfolio amplio. Otro de los puntos importantes que nos permiten pensar en la rentabilidad que podemos tener de acá a 12, 24 meses vista en materia de inversiones es el uso de la capacidad instalada. Venimos con un uso muy bajo, hay que decirlo, 63,5 es un uso muy bajo. Pero la realidad es que es el más alto desde noviembre del 2018. O sea, hoy la producción industrial ya está por encima de los niveles prepandemia. El superávit comercial no es un número, es un número importante. La dinámica del superávit no nos gusta, porque se produce pura y exclusivamente por los precios de materias primas y por el aporte del campo, no por la industria. Con lo cual estamos frente a un superávit comercial muy volátil y muy atado a los precios de las materias primas, pero como les dije al comienzo, lo vamos a tener alto también el año que viene y probablemente también el otro. Así que un superávit comercial entre los 10.000 y 15.000 millones de dólares vino para quedarse en 2021, 2022 y probablemente también 2023. Con lo cual, esto nos empieza a despejar el escenario cambiario también. No estoy diciendo con esto que no habrá ajuste cambiario, ¿sí? Estoy diciendo que probablemente no haya devaluación. Y acá entre paréntesis, que mañana el gobierno te lleve el dólar oficial de 100 a 120 pesos no es devaluación. ¿Sí? Porque la devaluación es cuando el tipo de cambio supera la inflación. O sea, llevarlo de 100 a 120 es un ajuste cambiario. Pero no está devaluando porque sigue perdiendo en términos relativos contra la inflación. Esto es muy importante destacarlo. Porque uno de los puntos que nosotros creemos es que post elecciones lo que el gobierno va a tratar, que la brecha cambiaria entre el MEP y el tipo de cambio oficial se mantenga en torno al 50%. Si yo tomo los precios actuales, donde digo que el MEP está en 160 y el oficial está en 100, entonces el tipo de cambio oficial tendría que estar aumentando en torno al 15, 16, quizás 20% también, para volver a mantener una brecha cambiaria en torno al 50. ¿Y por qué mantener una brecha cambiaria en torno al 50? Porque si no la economía es inmanejable. El otro punto importante que hace al upside del mercado es que la Argentina va a celebrar un acuerdo con el Fondo Monetario, es en secreto a gritos, va a ser a 10 años ese acuerdo, con la posibilidad de renovarlo por otros 10, no va a ser a 20 como quería el gobierno, pero realmente tiene un acuerdo de 10 años, donde vas a empezar a pagar intereses a partir de mediados del 2026. Realmente es algo muy bueno para el gobierno. Realmente es algo muy bueno para el gobierno. Creemos que la carta de intención va a estar firmada antes de las elecciones, pero que el acuerdo se va a terminar cerrando post elecciones. Dos puntos más que son muy importantes, es el de la Reserva Federal. Ya nos anticipó que no va a aumentar hasta el segundo semestre del 2023 la tasa de interés, con lo cual eso es muy importante para los títulos públicos, para las acciones. Y el otro es el déficit fiscal. El déficit fiscal, el punto de salida que tenemos, es desastroso. Hay que decirlo también. Tenemos un rojo fiscal de 4,5%. Pero el punto de partida es del 6,5%. O sea, se está trabajando sobre el déficit fiscal, no de la manera que a Weiss le gustaría. Creemos que es insuficiente. Ya lo vamos a explicar esto, porque es insuficiente. Pero si miramos de acá a 2 años vista, bajo el paraguas del Fondo Monetario, que no tenemos vencimiento de deuda en dólares hasta fin del 2025, que al FMI no le empezaremos a pagar hasta el 2026, que el déficit fiscal empiece a bajar, es un punto importante.
Ahora, si vamos al lado opuesto, ¿no? Todos los motivos por los cuales el mercado podría desarrollar una tendencia bajista. ¿Sí? Explicamos recién todo lo que es alcista. No esperamos inversiones en la economía real en la Argentina, por la incertidumbre política, las dudas cambiarias, un proceso de alta inflación. La alta inflación en Argentina vino para quedarse. Es muy difícil pasar a tener una inflación de un dígito en un país con un déficit fiscal tan abultado. ¿Sí? Acá lo ven en este gráfico de acá arriba, donde las barras rojas es el déficit fiscal y miren cómo se cruza la inflación. La tuvimos que cortar en algunos años en el 50%, porque a mayor déficit, inflación más alta. Básicamente porque la Argentina es un país que no tiene financiamiento y se financia constantemente el Tesoro Nacional con emisión monetaria. Y esa emisión monetaria es la que termina generando inflación. Entonces, hasta que no se solucione el problema de base, que es el déficit fiscal de la Argentina, estamos condenados a ser un país con alta inflación. Inflación de 2 dígitos y arriba del 20, donde si tuviéramos una inflación del 12/15, podemos hacer una fiesta. Bueno, que no esperemos inversiones en la economía real es un problema, porque si miran el gráfico de acá arriba, la inversión bruta interna de la Argentina en términos del PBI es muy escasa. Hace años que no supera el 20%, por no decir décadas. En términos del PBI es muy difícil con un nivel de inversión tan baja ingresar en un círculo virtuoso que derive en un crecimiento sostenible. Ese es otro problema que tenemos que tener en cuenta. El tipo de cambio real es otro problema que tampoco ayuda, que está en el gráfico acá abajo. No está mal el tipo de cambio real, pero tampoco está bien. Y en una economía donde el dólar mayorista dejó de ajustarse de acuerdo a la marcha de la inflación para estar ajustándose 1,5/2% mensual, con una inflación entre el 3 y 3,5% mensual, se nos empieza a generar un atraso cambiario que hacia fin de año va a haber tensiones cambiarias en la Argentina. No estoy diciendo con esto que a fin de año va a estar ese ajuste cambiario del 16. ¿Sí? En el corto plazo no tenemos problemas, porque tenemos los ingresos del campo. Ahora, entre septiembre y noviembre, el campo solamente va a aportar 1.000 millones de dólares, en promedio 333 millones por mes, es bajísimo. Ahora, el dólar no se va a ajustar en la puerta de las elecciones. ¿Sí? Recuerden que las elecciones se atrasaron a noviembre, no son en octubre. Así que no lo vemos ajustando el tipo de cambio en algún momento entre septiembre y noviembre por el bajo ingreso de los dólares del sector agroexportador. En diciembre, que sabemos que empieza a ser un mes fatídico en la Argentina, siempre, más allá que después del ajuste termina en enero, pero diciembre siempre son meses fatídicos. Este diciembre puntualmente no vamos a tener problemas, porque el sector agroexportador va a estar liquidando en torno a 2.300 millones de dólares. Así que los problemas, digamos, como a mí me gusta decir, el momento que vamos a dar vuelta alrededor de arena, empieza en enero del 2022. No quiere decir con que en enero vamos a ir corriendo a ajustar el tipo de cambio. Si yo estuviera en los zapatos de Guzmán, esperaría que venza el TB22, que es un bono dólar linked, que vence en abril del 2022 para recién después hacer el ajuste cambiario. No lo haría antes. Ahora, si el gobierno quisiera ajustar el tipo de cambio en enero, febrero, marzo del 2022, está con las manos más libres que nunca, porque el Banco Central ya no tiene posición de dólar futuro vendido. O sea, si hoy hubiera un ajuste cambiario, el Banco Central no tiene que darle la maquinita para cumplir ese dólar futuro. Otro tema que hace al downside del mercado es que, si bien la inflación, como le dije antes, se va a desacelerar, la vemos en 43% de acá a los próximos 12 meses, sigue siendo alta, y esa desaceleración se produce porque las tarifas están pisadas y el anclaje del dólar, cuando no hay sustento para mantener ese atraso cambiario.
Yo creo que hay una sola frase que ya te habla por sí sola de que no hay sustento para mantener el tasa cambiario. Tenés que trabar importaciones, porque este tipo de cambio es un subsidio a la importación. Si no trabas importaciones, este tipo de cambio atenta contra la producción y alienta la importación. Esto ya te demuestra de que no es un tipo de cambio sostenible en el tiempo. Más allá de que cuando nosotros nos tomamos el trabajo de agarrar el total de la deuda en pesos que tiene el gobierno y el Banco Central, o sea, cuando digo el gobierno me refiero al Tesoro, toda la deuda corta, ¿sí? Y el Banco Central, de acá hasta fin de año, y veo el tipo de cambio, al tipo de cambio oficial, ¿cuánto representa en dólares? Representa 58.000 millones de dólares, cuando las reservas brutas son de 42.700, ni siquiera estoy yendo a las netas, estoy hablando de las brutas. Entonces, si yo hago una pequeña división, me dice que la tasa de cambio es de 130 pesos, no de 100, 130 pesos. Nosotros le estuvimos diciendo que esperamos que el dólar vaya a 615, con los números de hoy, ¿sí? En enero, febrero, marzo, cuando hagamos el ajuste, tendríamos que volver a hablar, porque la economía es dinámica, no es una foto, es una película. Otro punto que me hace hablar del downside del mercado, más allá de la inflación y esta cuestión del tipo de cambio, de que el ajuste cambiario lo tenemos a la vuelta de la esquina, es que a partir del 2025 la Argentina tiene un cronograma de vencimiento de deuda pública en dólares muy duro. Empiezan a vencer 9.500 millones de dólares, solamente por deuda pública de la nación. No estoy teniendo en cuenta la deuda subsoberana, que es como se llama la deuda de las provincias y los municipios. No estoy teniendo en cuenta la deuda financiera, no de COMEX, la deuda financiera del sector privado. No estamos teniendo en cuenta acá lo que se va a sumar del FMI, porque a partir del 2026 también le empezamos a pagar. Así que a partir y casi todos estos 9.500 millones vencen el último trimestre del 2025. O sea, es el momento a partir del cual se prende la luz amarilla en el tablero donde la Argentina podría defaultear. Íntimamente no queremos en Guay que defaultee en el 2025, no queremos que defaultee en el 2026, ni en el 2027. Pero a partir del 2029, que vence el primer bono argentino, que es el AL29 y el GD29, que son de la reestructuración, de vueltas, sin contar la deuda subsoberana, ni Fondo Monetario, ni deuda del sector privado. La Argentina tiene que afrontar vencimientos por 13.000 millones de dólares, con reservas brutas, de vuelta, no netas, de 43. O sea, en 3-4 años se nos fueron las reservas, solamente con la deuda, teniendo en cuenta deuda pública. Por eso estoy siendo muy benévolo con los plazos. La capacidad de pago de la Argentina es realmente mala. Esto hace el downside del mercado. Ahora, fíjense que yo les hablo acá del 2025, que es esta línea que está acá. Hasta mediados del 2025, si queremos hablar de años completos, hasta todo el 2024, la Argentina no tiene vencimientos en moneda dura importantes. Ninguno. Fíjense que no tenemos vencimientos prácticamente en el 2021. El año que viene, vencimiento por 1.200 millones de dólares, y el 2023 vencimiento por 2.000 millones de dólares, y 2024 vencimiento por 4.500 millones de dólares. O sea, es imposible que se reestructure la deuda de acá hasta fin del 2024 inclusive. O sea, esto es un tema muy importante a tener en cuenta. Entonces, cuando aparece algún colega diciendo que hay que tener cuidado con la deuda en pesos, entonces, porque la deuda en pesos es voluminosa, por esto que le expliqué acá en el último párrafo. A ver, yo no digo que la deuda en pesos no se va a reestructurar, ¿sí? Hasta Macri, que nadie pensaba que podía reestructuró la deuda en pesos, la defaultió. Nosotros lo que decimos es que es extremadamente difícil que, al no tener vencimientos en dólares, reestructures deuda en pesos cuando el local es el único que está financiando el déficit fiscal. O
Si vos reestructuraras la deuda en pesos, el Blue lo tenés arriba de los 200 pesos en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, con lo cual la brecha cambiaria se dispara y el efecto en la economía sería terrible, terrible. Y el gobierno termina poniendo en dudas su posible reelección. No estoy diciendo con esto que van a ganar en noviembre ni que van a ser reelegidos, pero todo gobierno aspira a ser reelegido. Entonces, si avanzara en ese camino, tendría serios problemas. Por eso lo descartamos totalmente también que haya reestructuración de deuda en pesos. O sea, teniendo en cuenta que tenemos un escenario, por lo menos para Wise Capital, totalmente despejado hasta fin del 2024, nosotros hacemos una cantidad de recomendaciones de qué es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Por lo menos de acá a 6 meses vista, apostar contra el dólar apostar al dólar es perder contra la tasa de interés en la inflación. Por lo que le dijimos, no esperamos un tipo de cambio que supere el 2% mensual contra una inflación entre el 3 y 3,5. Por ende, tampoco estaríamos haciendo dólar futuro. La tasa implícita del dólar futuro es del 47%, y si yo proyecto ajuste cambiario, no llego al 30% de ajuste cambiario. O sea, perdemos como en la guerra con dólar futuro. Tampoco son recomendables los fondos comunes de inversión dólar linked o los bonos dólar linked, porque de vuelta, si el ajuste cambiario es de un 2% mensual, el precio del bono dólar linked me va a subir un 2% mensual. Estoy perdiendo en pesos un montón de plata en términos inflacionarios. Me podrían estar diciendo, Walter, pero yo soy importador y quiero dormir tranquilo. Nosotros lo que le aseguramos es que se hace una inversión en pesos y la retiran el día o 48 horas antes del pago de la importación, van a comprar más dólares mayoristas con esos pesos que los que comprarían con una inversión dólar linked. Con una inversión dólar linked en realidad no compran más dólares de lo que pusieron, es la misma cantidad, en definitiva. Lo que sí, como pensamos que a partir de enero la Argentina va a tener, debería de pensar en ajustar el tipo de cambio, como le dije, a precios de hoy en torno a 15%, tenemos que planificar la disminución de la deuda en moneda dura, tanto local como externa, ¿sí? De vuelta, si nos tuviéramos que jugar una fecha sería luego de abril, pero de acá hasta enero falta bastante y se podría anticipar. No estaríamos invirtiendo en bonos SAR. Pueden estar pensando tranquilamente que estoy equivocado y tienen toda la razón del mundo en pensarlo también. Lo bueno es poder discernir. Pero básicamente porque nuestra estimación de proyección, nuestra estimación de inflación la bajamos de 47% para este año, en realidad el número exacto es 46,7%, a 43% desde acá a mayo del año que viene. Entonces, si yo uso un SAR del 43 o de 42% para evaluar todos los precios, los precios de los bonos que ajustan por SAR, y los meto todos en una curva de rendimiento de los bonos en pesos, que es el gráfico que tienen acá arriba, los bonos SAR, salvo los largos, salvo el que vence en el TX28 o los DIP, todos están por debajo de la curva de rendimiento, están sobreapreciados. Guarda, se puede estar equivocando Wise y que la inflación de acá a 12 meses no va a ser del 43% y que va a ser del 50%. Entonces, un flor de negocio tener buenos SAR. Nosotros estamos convencidos que por el anclaje del tipo de cambio, que va a estar ayudado por el ciclo alcista de los precios de las materias primas, y por las decisiones administrativas que está tomando el gobierno, la inflación, aunque sea 3 puntos, va a bajar. Que después explotemos por el aire dentro de 4, 5, 6 años, no lo descartamos, pero no vamos a explotar por el aire de acá a 12 meses. Y prevemos esa baja inflación de 3 puntos. En esta curva, lo que nos queda son bonos que nosotros siempre venimos recomendando, el TO26, el TO23 y el TO21.
también el PR15 y la A22. El PR15 y la A22 son dos bonos que ajustan por Badlar. Guarda que con una inflación que baje, por más que 3 puntos no es mucho, también puede bajar la Badlar después. La Badlar, para los que no lo saben, es la tasa de interés que pagan los bancos por depósitos a plazo fijo por encima del $1.000.000. Hoy está en 34% y si haces depósitos por debajo de los $100.000 es de 37%. Por una cuestión inflacionaria, como los depósitos son casi todos arriba de los $100.000, casi todo el mundo está con plazo fijo al 34%. Hablemos de no diversificar mucho, ¿sí? O sea, pero esto lo digo para que se den una idea del potencial de los bonos a tasa fija. Si agarramos el TO21, que vence en octubre de este año, el TO23 y el TO26, y decimos voy a poner el 33,3% en cada uno de los bonos, la duración que tiene ese portfolio es de un año. Es de nada más que un año. La duration, para los que no están familiarizados, es en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión con los pagos de cupones que me hacen estos títulos públicos. Yo el 100% de la inversión la estoy recuperando en un año. Lo que le quede de vida a los bonos es 100% ganancia. El otro tema interesante es que estos bonos, de vuelta, comprados a los precios que cerró ayer el mercado, poniendo 33,3 en cada uno, ese portfolio no solamente tiene una duración de un año, sino que la tasa, la TIR, la tasa implícita de retorno, de ese portfolio es del 47,5% anual. Le estaríamos ganando 4 o 5 puntos a la inflación que estamos previendo de acá a 12 meses. Me podrían decir tranquilamente, Walter, por 4 puntos arriba la inflación es poca rentabilidad. Yo siempre digo, decime cuál es el riesgo que querés asumir. Porque todo el mundo quiere asumir poco riesgo, pero quieren ganar la inflación. Es una incongruencia. Este es un portfolio que tiene poco riesgo. Podríamos hablar un poquito del TO26, ¿sí? Esa es la parte riesgosa de este mini portfolio que le estoy hablando. Pero si lo medimos en términos de duration, que en un año estamos recuperando la inversión, el riesgo es bajo. Sabemos que el TO21 lo van a pagar, el TO23 lo van a pagar, y si hubiera una hecatombe en la Argentina, el 70% del TO26 ya lo vamos a tener cobrado. ¿Sí? Más allá de que en Wise no somos fanáticos de quedarnos con los bonos a finish. ¿Sí? Para nosotros default es una mala palabra. Y como no nos gustan las malas palabras, los bonos los vendemos antes que venzan. Como definición. Los bonos Badlar los podríamos incorporar, porque si bien el PR15, el A22, que acá les mostré que están arriba de la curva de rendimiento, cuando están arriba de la curva de rendimientos, se interpreta como están subvaluados. ¿Okay? O sea, que tendrían que aumentar de precio para que baje la tasa y acercarse a la curva de rendimiento. Y los que están debajo de la curva de rendimiento tendrían que bajar de precio para que aumente la tasa y acercarse a la curva de rendimiento. Si bien pensamos que la Badlar podría bajar, lo incorporaríamos sin problemas al portfolio. Le estaríamos bajando un poquito la TIR del 47,5, pero estamos diversificando. Porque como la duration que tienen tanto el A22 como el PR15 es de medio año, un poquitito más de medio año, y en este periodo no creemos que baje la Badlar, estaríamos reduciendo mucho la duration del portfolio, incorporando dos bonos que vencen, que tienen una duration de medio año. Ese menos riesgo lo estaríamos compensando con una tasa levemente inferior. Cuando hablamos de bonos en dólares, también tenemos para hacer negocios bastante atractivos. Primero vamos a partir de un concepto. Este es el riesgo país de Argentina, la línea azul. ¿Sí? Bastante nos despegamos para mal de Ecuador,
porque Ecuador bajó su riesgo país, nosotros no. Habrán leído en los diarios que el riesgo país de Argentina viene bajando, sí. Viene bajando desde la estratosfera. Entonces, cuando vos lo pones en un gráfico, cualquier baja es imperceptible, ¿sí? Ahora, si arreglamos con el Fondo Monetario y con el Club de París, nosotros no descartamos pasar a tener un riesgo país en torno a los 600 y 800 puntos básicos, ¿sí? Tener 800 puntos básicos cuando hoy estamos en 1.550 implica una apreciación en los títulos públicos en dólares fenomenal, fenomenal, ¿sí? Ahora, si nos olvidamos de esa apreciación, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es lo siguiente: bonos como el AL29 o el AL30, que el primero rinde 20,5 en dólares y el segundo rinde 19,5% en dólares, nos dice que de acá a un año tienen que subir en dólares 20% del precio para seguir manteniendo la TIR. En el caso de la L29 son 5 dólares con 50 centavos por año que nos está dando este bono, que hoy le estamos pagando en 38 dólares. O sea, son bonos muy atractivos. Si los miramos con un horizonte de 2 años, es un buen negocio en un contexto de tasas bajas mundiales, porque los rendimientos que ofrecen estos títulos son extraordinarios. Y cualquier buena noticia termina ocasionando subas muy interesantes. El arreglo con el Fondo Monetario, como le dije, va a ser una buena noticia. Probablemente esta caída que produzca 600 puntos básicos o 800 va a hacer que la curva de rendimientos de los bonos en moneda dura deje de estar invertida, ¿sí? Y pase a tener un formato más parecido al de la curva en pesos que está arriba. El dejar de estar invertida implica que estos 4 bonos, AL29, GD29, AL30 y GD30, pasen a rendir por debajo del 15% anual. Hoy están entre el 18 y el 21. Eso para hacer una idea de la apreciación que tiene que tener el título público en el corto plazo con la firma del acuerdo del Fondo Monetario. Y de vuelta, es en dólares, ¿sí? Es el otro punto interesante que tienen que tener en cuenta. Si lo miro por el lado de financiamiento, después vamos a un poquito más de inversiones para cerrar, pues ya estamos cerca de la hora de las preguntas. Si lo miramos por el lado del financiamiento, creemos que hay muy buenas alternativas a través del mercado de capitales, vendiendo cheques propios. No hablo de cheques de terceros. Cheques de terceros, honestamente, no. Los bancos son más eficientes que el mercado de capitales, en líneas generales, ¿sí? Más allá que las tasas de los bancos, si vos vas al banco X y te está descontando cheques al 28, por algún acuerdo especial, 28 final, con comisiones, etcétera, etcétera, lo más probable es que vas dentro de un mes y te lo siguen descontando el 28. ¿Sí? En cambio, la tasa del mercado es mucho más volátil. Ahora, por eso digo, en líneas generales hay que mirar siempre al mercado, pero cuando son cheques de tercero, el banco es mejor que el mercado de capitales. Ahora, sí podemos armar estructura de créditos con cheques propios. Ahí es otro cantar. Cuando vos vas a un banco a buscar un préstamo, un préstamo barato de acá a un año te sale 44% anual. La tasa de SGR a un año es del 33,44. A nosotros lo que nos gusta es pararnos en la tasa a 6 meses, que es del 30%, y dentro de 6 meses roleo nuevamente el préstamo. O sea, los cheques propios que desconté en el mercado, ¿sí? Porque entonces me estoy endeudando al 30 más 4, 30 más 5 con toda la furia, que es 34/35% anual. Si lo quiero hacer con un cheque directamente un año, es un 33,5, que cuando le agrego todos los gastos del mercado de capitales, me estoy yendo al 38/38,5, pero como muy caro 38,5. Lo vamos a tener entre 37,5 y 38, que igualmente es mucho más barato que el 44% que nos da el banco como mejor tasa. Estamos hablando capital de trabajo y que no sea subsidiado. Ahora, la tasa, ¿sí? Este 38, que ya de por sí es más barato que el 44,
es muchísimo más barato de lo que piensan. ¿Por qué? Porque los bancos, no se olviden que cuando te dan un préstamo anual, vos le tenés que estar pagando todos los meses el 8% del capital más los intereses. Con lo cual, el banco lo que tiene es lo que nosotros llamamos tasa adelantada. En cambio, cuando yo estoy vendiendo un cheque en el mercado de capitales para dentro de un año, yo ese cheque lo voy a pagar dentro de un año. Capital e interés juntos. Con lo cual está haciendo tasa vencida. Con esto lo que les quiero decir es, si el banco me da préstamo al 44 y el mercado de capitales me saliera, que por suerte no es lo que sale, pero me saliera 46 o 47, es más barato el mercado de capitales que el banco. No les quepa ninguna duda. ¿Sí? Es un concepto que tienen que tener en cuenta. El banco, cuando hablamos de préstamos, es tasa adelantada. Mercado de capitales, cuando hablamos de descuento de cheques propios, es tasa vencida. ¿Sí? Y es importante que afiancen este concepto. Después tenemos más posibilidades, porque yo que le estoy diciendo, suplantar el financiamiento bancario. Si yo miro los préstamos de la FIP, ¿sí? Los planes permanentes de la FIP son a 9 meses al 41% anual. La tasa a 9 meses en el mercado de capitales va del 31,5%. O sea, le pongo todos los gastos, me voy al 35%. ¿Sí? Me voy al 35% y de vuelta es el mismo jueguito con el banco. Yo a la FIP todos los meses le pago la cuota, con lo cual es tasa adelantada. El 41% adelantado, en cambio al mercado, al mismo plazo, le estoy pagando 35% vencido. ¿Sí? Entonces es muy interesante que tengan en cuenta que esta es otra posibilidad del mercado de capitales. Financiarse con el mercado de capitales y no con el fisco. Financiarse con el mercado de capitales y no con el banco. Ahí en Wise lo podemos ayudar. Estamos trabajando hoy con más de 27 CGRs. Que tienen diferentes perfiles y hay que ver la que mejor se orienta a la necesidad de ustedes. Lo mismo lo podemos hacer, si yo lo miro, por ejemplo, salgo a vender cheques propios a 90 días es más barato, me cuesta 28,5, con todos los costos me voy al 32 como mucho, y me doy vuelta y compro la letra que vence en septiembre, este gráfico de abajo es esta, es la cuarta, ¿sí? Rinde 42%. Estoy jugando tasa contra tasa, no voy a perder nunca. Lo único que tengo que tener es la línea activa para descontar cheques propios en la SGR. E incluso esto lo podemos hacer con dólares ociosos. ¿Sí? Después, si quieren que le explique cómo podemos hacerlo con dólares ociosos, lo podemos ver tranquilamente por privado. Pero no que es otra forma. E incluso nos podemos endeudar a través del mercado con nuestros propios dólares ociosos que por diferentes factores no los podemos meter en el negocio. Ahora, esto lo estamos viendo, digamos, desde el punto de vista de financiamiento o de financiamiento y usado a la inversión para quedarnos con la diferencia de tasas. Ahora, esto también lo podemos ver tranquilamente para adelantar compra de materia prima, buscar descuentos por pago anticipado, o sea, es infinito. Imagínense si nosotros tenemos como política de venta que la cobranza de los 60 días fecha factura y agarramos a nuestros clientes potenciales, no a los principales clientes, sino a los que sabemos que nos pueden comprar mucho más, que le damos 30 días adicionales, pero con la condición que nos adelanten los cheques. Esos 30 días adicionales te costaron 2,60% directo, final, con todas las comisiones. Te das vuelta y lo usás para hacer compras anticipadas pagadas en el momento a las materias primas. Lo más lógico es que consigas un descuento superior a 2,60. Y si no fuera superior, fuera exactamente el mismo descuento, estás ganando share, porque estás potenciando clientes potenciales.
con lo cual, valga la redundancia, ¿no? Con lo cual, estás mejorando la EBITDA de la empresa. Y de todos modos, lo que no tengo dudas es que tendrías que tener mejores precios por parte de tus proveedores. Porque además le vas a comprar más volumen. ¿Sí? Además de pago anticipado, le vas a estar comprando más volumen. Porque la suma habitual de compras habituales le vas a cargando las compras que puedes hacer a través de estos nuevos clientes. Otra posibilidad que tenemos en toda la cadena de valor financiera es todo el manejo de la caja a través de un fondo de money market T+0 que rinde 32% anual, algunos rinden 31,5%, es bajo, ¿sí? No lo vamos a discutir, un plazo fijo paga 34, pero el plazo fijo tenés que esperar el vencimiento, ¿sí? Ahora, ¿a dónde está el negocio acá? Yo del fondo puedo salir con cheques electrónicos. Si bien la transferencia del fondo a tu cuenta corriente está exenta del 0,6%, cuando vos le pagás a tu proveedor, tenés que pagar el 0,6% del impuesto al débito. ¿Sí? En cambio, ustedes nos dan la orden a nosotros te podemos emitir hasta 2 e-check por día, sin la cláusula no la orden, para que vos lo endoses y lo mandás directamente a tu proveedor. Ahí te estás ahorrando el 0,6% de los pagos que hagas a tus proveedores. E incluso, acá es vía comitente, puedes ingresar los fondos con cheques al día, sean cheques físicos o cheques electrónicos, con lo cual al no depositarlo vos en tu cuenta corriente, también te estás ahorrando el 0,6% del impuesto al débito. Imagínense que manejemos toda la cobranza que tengamos mediante cheques. De esta manera nos estaríamos ahorrando el 1,2%. El apalancamiento de la EBITDA es fenomenal. Ahí que hacemos. Lo que se mantiene, lo que es vía transferencia, la cobranza, no podemos hacer nada. Pero todo lo que es vía cheques, el ahorro es fantástico. Para ir cerrando, 2 temas nada más. Nos gustan mucho también las inversiones que podemos hacer a través de CDRs. No me voy a poner a ver la cantidad de CDRs, todos los que recomendamos, para no hacerlo más extenso. Si quieren en privado lo vemos. Les voy a nombrar algunos al pasar nada más. Pero, a ver, hay una cuestión clara con los activos norteamericanos. CDR o acciones directamente en el exterior, que también Wise los compra, porque nosotros ser agente global de inversiones manejamos también cartera de nuestros clientes en el exterior. Miren desde el momento que quieran, 1970, 1980, 1990, 2000. Van a llegar a la conclusión que el S&P 500 sube entre 12 y 13% anual en dólares. ¿Sí? La suba promedio que tiene los últimos 10, 20, 30, 40 años. ¿Sí? Obviamente están incluidas todas las bajas. O sea, es un vehículo de inversión fantástico. Obviamente, teniendo en cuenta también las subas y las bajas, ¿no? Si miramos el S&P 500, desde mayo está transitando entre un canal alcista. Este canal alcista, entre techo y piso, tiene 10% de toma de ganancias. Ese 10% es en dólares. Hay que ser solamente un seguidor de tendencias, no hay que ser un mago acá. En la tendencia alcista te quedás sentado arriba de los CDR que elijas o de las acciones norteamericanas si estás directamente en Estados Unidos, y cuando está la tendencia bajista, cerrás posición, compras un FT, que nosotros recomendamos el SGOV, que no ganas un dólar, ni lo perdés tampoco, porque invierte en bonos del tesoro que tienen como máximo 3 meses de vida, pero que lo desarmás rápidamente cuando otra vez la tendencia es alcista. Nos gustan, a gran título, le digo, las acciones defensivas, AT&T, Citigroup, Coca-Cola, porque son pagadoras de dividendos en efectivo, pagan a ese rendimiento anual que yo les dije, súmenle entre 1,75 y 2,5%, que es el dividend yield que pagan las acciones norteamericanas. Y como vemos mucho potencial en muchos sectores, ¿sí? Acá les nombré uno nada más, pero vemos en todo lo que era blockchain,
nanotecnología, biotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a lo que todos conocemos, todos palpamos y que los vemos cada vez más, los autos eléctricos. O sea, no lo dice Guay, lo dijo Toyota. El 30% de los autos de acá a 20 años van a ser eléctricos. Entonces, si nos queremos subir ese boom, tenemos que empezar a tener acciones de Intel, acciones de Nvidia, acciones de TSM, de Tesla, de Toyota, que tiene a favor que lentamente esté incursionando en el mercado de autos eléctricos, pero tiene como sustento una masa de clientes, un negocio en marcha y flujo de capitales positivo, ¿no? Un flujo de fondos positivo, y Google y Baidu. ¿Por qué? Porque todos los autos electrónicos van a necesitar inteligencia artificial. Y el Merval también. El Merval en dólares no vale nada frente a la tonelada de soja. Si nos ponemos objetivos amarretes, hoy cotiza en 3.88, viene de un rally alcista fenomenal, pero puede subir 30% más en dólares. ¿Por qué? Porque cuando asume Fernández, o sea, no estoy entre que Fernández asume y febrero, ¿sí? O enero, digamos, cuando todavía no se hablaba mucho del COVID a nivel mundial, el Merval en dólares cotizaba entre 517 y 590 puntos. Y recalco, ahí estaba el efecto Fernández, o el efecto K, como le quieran decir. Entonces, que solamente el Merval vuelva a cotizar a estos 517 puntos en dólares, implica una suba del 30% en dólares. Lo que sí hay que ser cuidadosos, porque estamos en un periodo de toma de ganancias, por eso el corazón del portfolio de las acciones tiene que ser siempre papeles muy líquidos, pero en la bolsa argentina hay valor. Tenemos una importante cantidad de empresas que forman parte del Merval que cotizan por debajo del valor de libros y con un price to earning inferior a 11 años. Bueno, esto es un poquito lo que quería contarles. Vamos a las órdenes de ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos por sumarse. Chao, chao. Chao, chao.